Canal 20 de Noticias. Estamos en tiempos de campaña. Las elecciones provinciales van a ser el próximo domingo 25 de junio. Y entre las opciones electorales en nuestra provincia aparece, creo, en Córdoba de todos. Estamos en contacto con Gabriela Esteves. Ella es candidata a vicegobernadora detrás de Federico Alessandri, que va como candidato a gobernador. Actual diputada nacional. Tenemos el gusto de saludarla. Gabriela, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola, muy buenas noches, Germán, y buenas noches también a todos los que están viendo desde sus casas. Bien, gracias por recibirnos, Gabriela. En principio, la consulta es si la fuerza que ustedes integran y los tienen como candidatos junto con Alessandri aparecen como una alternativa a esta especie de bipartidismo que ha dominado la provincia durante mucho tiempo y que hoy tiene, por supuesto, en sus expresiones a Juntos por el Cambio y a Hacemos Unidos por Córdoba. Yo honestamente creo que en los últimos tiempos ese bipartidismo ha dejado de existir. Ujú. Creo que son dos expresiones casi de un mismo proyecto político y eso se ve con mucha claridad desde las elecciones del año 2015, te diría, cuando en las unidades básicas del Partido Justicialista se repartían en muchas de ellas los votos de Macri, porque esa había sido la decisión en ese momento de Schiaretti, que se apoyara desde el peronismo cordobés a Mauricio Macri. Creo que a partir de ese momento se empezó a instalar dentro del proyecto político que encarnaban José Manuel de la Sota y Schiaretti, con mucha resistencia por parte de la Sota, que yo he escuchado personalmente, como él ha planteado que no estaba de acuerdo con esa definición, incluso como él planteaba la necesidad de construir una unidad del peronismo a nivel nacional y provincial, donde las diferentes vertientes del peronismo pudiesen confluir en una misma propuesta, cosa que el gobernador Schiaretti no respetó y que tanto en las elecciones de 2015 como en las del 2019 decidió presentar una oferta política mucho más alineada hacia el proyecto político del macrismo y de Cambiemos que hacia el peronismo y su expresión a nivel nacional. Gabriela, ¿cuáles son las expectativas de ustedes tomando en cuenta que el kirchnerismo, más allá de las razones, las cuales algunas se las voy a consultar, no logró hacer pie en Córdoba de manera mayoritaria y siempre ha quedado relegado en algunas posiciones? ¿Cuáles son los motivos que usted considera que lleva a que esto ocurra principalmente en nuestra provincia? Yo creo que ha habido varias cuestiones. Una de ellas entiendo que tiene que ver con esa voluntad política que siempre tuvo el peronismo a nivel nacional de poder intentar construir un acuerdo, un acercamiento hacia el peronismo de Córdoba e intentar generar una propuesta política conjunta. Creo que eso de alguna manera ha sido un obstáculo para que el kirchnerismo tomase cuerpo propio en la provincia de Córdoba y luego también que dirigentes potentes que habían recibido muchísimo apoyo por parte del peronismo a nivel nacional, del gobierno nacional, representado por Néstor, por Cristina y actualmente por Alberto, cuando llegaron las instancias electorales, decidieron no ser parte de la propuesta política del peronismo nacional en la provincia de Córdoba y sumarse a la propuesta política que presentaba Hacemos por Córdoba, o en este caso, Hacemos Unidos por Córdoba. Creo que eso también ha sido un problema con el que nos hemos encontrado sistemáticamente y que no nos ha permitido generar una oferta política fuerte porque siempre hemos enfrentado este tipo de rupturas que, bueno, que obstaculizan la construcción de una fuerza política propia con la potencia electoral necesaria. Gabriela, ahora recién mencionaba la desaparición, la disolución de este bipartidismo en la provincia de Córdoba, pero por ejemplo, Juntos por el Cambio sostiene que con Yarlora regresa el kirchnerismo a la provincia de Córdoba, que Yarlora fue parte de la Cámpora, por ejemplo, mientras de otros sectores como el de los cuales usted forma parte hablan de una posible alianza de Schiaretti con Larreta, por ejemplo, o de una mixtura, una mezcla con Juntos por el Cambio. ¿Cómo debemos entender? ¿Son parte de los No, juegos electorales? ¿Cómo se entiende esto? no, la verdad es que nosotros no somos los que planteamos eso, sino que eso está muy a la vista. Ujú. Digo, el gobernador de la provincia de Córdoba planteó la necesidad de un frente de frentes para poder ir en la interna, en la PASO, junto con Horacio Rodríguez Larreta. Luego en la provincia de Córdoba, claramente la expresión
del oficialismo provincial ha sido, por un lado, la construcción de una fórmula que lleva como candidato a vicegobernadora a una mujer que ha sido muy importante dentro del esquema de Cambiemos en la provincia de Córdoba, que proviene del radicalismo, y como compañero de fórmula en la ciudad, nada más y nada menos que quien ha sido el presidente del PRO. Entonces esto ya no se trata de algo que nosotros estamos especulando, sino algo que está muy a la vista. Por otro lado, no es eso lo que nosotros queremos discutir. La verdad que nosotros entendemos cuando escuchamos todas estas chicanas y por ahí esas acusaciones que yo no termino de entender por qué se acusa a alguien de pertenecer o no pertenecer a un espacio político. Yo creo que hay otras cosas que son muy importantes que debemos discutir y que son problemas a los que no se le está dando solución. Y me parece que hay una falta de creatividad muy profunda porque esas soluciones tampoco aparecen en ninguna plataforma política, por lo menos no de los partidos mayoritarios en la provincia de Córdoba, que están asociadas a los niveles de pobreza altísimos que tenemos en la provincia, que son de los más altos del país, y también a los índices de desocupación, que también son de los más altos del país, que tenemos en la provincia de Córdoba, que son muy difíciles de comprender. Y digo esto porque una provincia que tiene este potencial productivo, que además es una de las provincias más ricas del país, que tenga estos números, significa que evidentemente hay algo que no se está haciendo bien. Esto que decimos nosotros muchas veces, que Cristina repite hasta el cansancio, que en la política los números deben cerrar con la gente adentro, claramente en la provincia de Córdoba no está sucediendo. Gabriela, más allá de los números que usted presenta de las razones de la pobreza, por ejemplo, de la desocupación en la provincia, hay una problemática que se extiende al resto del país, ¿no? Hablamos de desocupación, hablamos de pobreza y hablamos de inflación, un flagelo prácticamente al cual ningún gobierno ha podido hacer frente, pero que se ha incrementado notablemente en el último tiempo. ¿Hay alguna forma, hay algún camino, hay alguna alternativa para que de alguna manera podamos llegar, aunque sea, a reducir la inflación, por ejemplo? Yo estoy convencida de que sí. Primero, también los números de la inflación en la provincia de Córdoba son más altos que del resto del país y eso también hay que ponerlo en consideración. Pero por otro lado, yo estoy convencida de que sí y nosotros lo hemos planteado con muchísima claridad en el Congreso de la Nación cuando nos opusimos a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que había mucho margen para rediscutirlo, porque además de que se venía de la conformación de un acuerdo que no había pasado por el Congreso de la Nación, que había vulnerado el reglamento del Fondo Monetario Internacional, que además no había tenido el control pertinente porque se había fugado casi en su totalidad, que no había significado en ninguna obra pública ni ninguna instancia de inversión para el desarrollo que nos permitiese a todos los argentinos y argentinas vivir mejor, que no había mejorado en ningún concepto las condiciones de vida del pueblo argentino y que sí había reconocido el Fondo Monetario Internacional que se había tratado de un endeudamiento de carácter político por el cual le habían prestado esa histórica cifra de dinero que nunca antes había prestado el Fondo Monetario Internacional a ningún país, que se le había prestado al presidente Macri para que pudiese ganar las elecciones, algo que por todos lados era violatorio del reglamento del Fondo Monetario Internacional. Habíamos heredado eso, sabíamos que las condiciones habían sido totalmente irregulares, en el medio se había sucedido la pandemia, la guerra, en la actualidad la sequía, había margen para negociar de otra manera, sin condicionar el desarrollo económico ni los lineamientos económicos de nuestro país, para que nos permitiese crecer, para que nos permitiese mejorar las condiciones de vida en términos generales de nuestro pueblo, entendiendo además que el acuerdo que se estaba llevando adelante era un acuerdo que tenía características inflacionarias. Todo eso se podría haber evitado, sin embargo se decidió seguir al frente y quiero decir en esto que hubo un grupo muy importante de diputados del oficialismo que no votamos, pero toda la oposición, menos la izquierda, debo decirlo también, acompañaron el acuerdo con el fondo, aún sabiendo las consecuencias que este acuerdo iba a traer, porque las discutimos y porque las planteamos. Yo creo que una de las condiciones que hay que intentar trabajar para poder combatir la inflación tiene que ver fundamentalmente con renegociar ese acuerdo en condiciones que nos permita a nosotros trazar nuestros propios lineamientos económicos, que nos permita crecer y por sobre todas las cosas redistribuir mejor. Esto significa mejorar el poder adquisitivo de los salarios, generar trabajo de calidad, permitiéndonos invertir en el desarrollo industrial
y fundamentalmente empezar a equilibrar un poco esa enorme disparidad que existe entre los que concentran el capital económico y quienes aportan su capital humano para generar trabajo, para que la rueda de la economía se mueva y se pueda sostener una economía estable. Ujú. Gabriela, me pregunto yo, como se preguntaría cualquier ciudadano, ¿por qué no se pudo hacer algo de eso hasta el momento, en estos 4 años del gobierno del cual usted forma parte, representa? Digo, ¿por qué no se llegó a alguna solución en este sentido como usted plantea? Bueno, nosotros planteamos en ese momento nuestra diferencia. La verdad es que las decisiones que se tomaron fueron en otro sentido. Nosotros hemos venido intentando generar esta discusión hacia adentro de nuestra fuerza política, intentando incidir en la toma de decisiones para poder modificar el rumbo que ha tenido la economía. De hecho, quiero recordar que Cristina Fernández de Kirchner en el año 2020 ya planteaba esto, ya planteaba que había que equilibrar precios, salarios, alquileres, tarifas, para que este crecimiento económico que se dio durante los últimos años e incluso que se está dando ahora, no se lo llevaran cuatro vivos, que había que pensar y generar una programación, un plan estratégico para redistribuir mejor y para que los argentinos y argentinas puedan empezar a mejorar su calidad de vida y de esa manera se incentivar el consumo y de esa manera la rueda de la economía se moviera porque estaban muy bien los números de la macroeconomía, pero la realidad es que los números domésticos que influyen directamente en la vida de las personas no estaban demasiado bien. Entonces, creo que allí se podría haber advertido y se podrían haber tomado quizás otras decisiones que nos hubiesen permitido en este momento seguramente estar en otras condiciones económicas o que la economía doméstica que influye directamente en las familias argentinas fuese otra. Lo que nosotros estamos diciendo es que eso es posible hacerlo y que es posible hacerlo a través de un programa y que ese programa es algo indispensable para poder ofrecerle al pueblo una alternativa para resolver estos problemas que no tienen que ver ni con el ajuste, que es un poco lo que está intentando promover la oposición, ni tiene que ver con el sufrimiento del pueblo, que también es otra de las cuestiones que está promocionando, promoviendo como parte de su plataforma política la oposición, ni tampoco tiene que ver con generar privatizaciones para restringir el patrimonio y la capacidad del pueblo argentino, también para tener empresas que sean testigos y marquen un poco lo que tiene que ver con los precios de mercado. Nosotros Gabriela, creemos sí. que hay que trabajar muy fuerte sobre eso. Perdón. No, está bien. Si no es Cristina, quien ya anunció en 2 ocasiones que no va a ser candidata, ¿quién le gustaría que fuera, en todo caso, el que encabece el nuevo proyecto? Yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que están en condiciones de serlo, compañeros y compañeras con las que llevo militando hace muchos años, que entiendo que tienen la capacidad, la experiencia, la fuerza, la juventud y la valentía también para poder tomar las decisiones que son necesarias en un contexto tan difícil donde seguramente van a tener que recibir muchas presiones, pero con la fuerza de sus convicciones y también con haber transitado la experiencia política de los gobiernos de Néstor y Cristina, no les falta ni valentía ni tampoco la firmeza suficiente como para poder llevar adelante el proceso necesario que necesita la Argentina para volver a ponerse de pie. Le recordamos a los televidentes que estamos dialogando en Canal 20 Noticias con la diputada nacional y candidata a vicegobernadora por el Frente Creo en Córdoba de Todos, Gabriela Esteves. La siguiente consulta, Gabriela, tiene que ver con si era una ausencia ya con aviso previo o lo sorprendió, y a usted en particular, el apoyo explícito de Martín Gil, el intendente de Villa María, a Martín Yarlora, cuando de alguna forma siempre se lo vio muy cómodo en el espacio del cual usted forma parte. Eh, a ver, no me sorprendió, pero yo hubiese esperado otra cosa, porque creo que es un momento donde uno tiene que tener muy claro cuál es el lugar donde está parado cuando se ve que la amenaza que hay enfrente es una amenaza tan grande eh, para la democracia fundamentalmente, para el pueblo argentino en general, como es este enorme crecimiento de la derecha que tiene terminales y vasos comunicantes a muchos proyectos
políticos o propuestas políticas que se están viendo en todos lados. A mí eso me preocupa mucho y yo entendía que este era un momento donde teníamos que intentar fortalecernos, donde teníamos que apostar al ensanchamiento del peronismo, donde teníamos que apostar a una propuesta popular que permitiese generar un proyecto de provincia que vaya alineado a ese peronismo nacional para fortalecerlo, para que tenga su pata territorial con mucha fuerza en la provincia de Córdoba. Era algo en lo que veníamos trabajando y que estábamos construyendo, y que a mí me generaba mucha expectativa y mucha esperanza, porque entendía que en ese trabajo que habíamos realizado durante todos estos años estábamos construyendo una enorme oportunidad para la provincia de Córdoba. La verdad que lamento que eso no haya podido consolidarse, porque había muchas expectativas de muchos compañeros y compañeras en que pudiésemos consolidar esa propuesta y hoy llevarla adelante, que lo hemos hecho también, hemos tomado la decisión de seguir aún con las decisiones políticas de muchos compañeros y compañeras con los que hemos transitado estos últimos 3 años, pero siempre con ese dolor de que no se haya cumplido con la expectativa de consolidar el proyecto político nacional por parte de estos compañeros que nos habían acompañado en estos últimos 3 años. ¿Se rompió el vínculo con Gil y otros compañeros? No, yo no creo que en la política los vínculos nunca terminan de romperse del todo, pero sí uno siente esa sensación de que se podrían haber hecho las cosas muchísimo mejor, apostando sin ningún tipo de especulación y apostando a la consolidación y a la construcción de un proyecto político peronista en serio, sin tener que hacer ningún tipo de renunciamiento en este espacio que veníamos construyendo. Gabriela, le hago la última consulta. Recién mencionaba el avance de la derecha. ¿Considera que el fenómeno, por llamarlo de alguna forma, de Javier Milei es precisamente una estrella fugaz o, en todo caso, llega para plantear serios problemas a las dos grandes fuerzas en pugna en este momento? A ver, yo creo que es una expresión de todo un proceso que se ha venido dando no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que está vinculado a todo lo que sucedió en el contexto de pandemia, a todas las emociones que removió, y eso terminó generando procesos de derechización en muchos países. En Argentina ese proceso también se ha dado, pero yo honestamente no creo que sea una oferta electoral seria, ¿no? Creo que solo basta ver lo que es su plataforma política, las barbaridades que plantea, lo que eso significaría para todo el pueblo argentino, y la verdad que no me lo puedo tomar en serio, aunque sí me tomo en serio ese descontento. Por eso nosotros hemos creído en la necesidad de consolidar una alternativa y generar una propuesta política que no esté basada en la bronca, sino en la generación de la esperanza. Gabriela, le agradecemos muchísimo este contacto con Canal 20 Noticias. No, por favor, la agradecida soy yo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gabriela Esteves, diputada nacional y candidata